Uno ya. Buenas tardes, estimada doctora Alicia Nelly y demás oyentes. Mi nombre es Anaí Guzmán, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador de la Facultad de Jurisprudencia. En esta ocasión me ha tocado solventar un trabajo final de la materia de Código Civil 4 correspondiente a obligaciones y contratos. A continuación les voy a dar a conocer el tema de la permuta, explicándoles primeramente el origen. Nos dicen que la permuta fue un primer sistema económico que fue muy utilizado por nuestros antepasados, en donde se decían que intercambiaban sus excedentes. Esta palabra quiere decirnos que intercambiaban servicios producidos por una comunidad por un determinado periodo a cambio de un producto que necesitaban en ese entonces. Se decía también que este sistema era complejo, costoso, sacrificado y muy práctico. En la historia era conocido más bien como un trueque, ya que intercambiaban cosa por cosa o cosa por servicio. Y más adelante tenemos que el derecho romano le tomó a la permuta como otro sentido, dándole, dándole una creación de obligaciones, dándole un carácter jurídico, una causa justificativa, ya que daban atribuciones de ambas partes, en donde pedían la restitución cuando, cuando una parte no prestaba o no cumplía con lo prometido al acordar. Eh, tenemos un jurista ecuatoriano que se llama Víctor Ceballos, el mismo que nos dice que la permuta es tratado como un contrato que da un impacto de dominios porque se caracteriza por ser traslativo y por la operación de intercambio de una cosa por otra. Este contrato siempre fue primordial antes que el contrato de compraventa. Nos decía que también la permuta es una figura jurídica que requiere de una regulación autónoma y si es que no obtuviera este carácter, la permuta debería regirse por una política legislativa. Y al fin de cuentas, la permuta, una vez celebrado, tiende a desaparecerse. A continuación, les daré un breve concepto de lo que es la permuta. Nuestro Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1837, nos decreta que la permuta es un contrato en que una de las partes se obliga mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. También nos dice que es un contrato bilateral, ya que se origina, ya que se origina prestaciones recíprocas para las dos partes por sus condiciones onerosas y conmutativas. También nos explica en el artículo 1839, perdón, nos aclara que no pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. En síntesis podemos decir que el contrato de la permuta se obliga a dar una cosa por recibir otra. Y es un sentido in natura que nos da de un sentido material, jurídico, intercambiando cosas y derechos. A continuación tenemos características que le hacen revelar a la permuta. Tenemos que es un contrato consensual, sinalagmático, oneroso, conmutativo, no accesorio, obligatorio y nominado. ¿Por qué se dice que es un contrato consensual? Se dice porque este contrato produce efectos por el solo acuerdo de ambas partes, un acuerdo de voluntades. Y es sinalagmático porque se da una cosa por recibir a cambio otra. Y es oneroso porque tiene un relativo equilibrio equivalente a prestaciones por igual. Y es conmutativo porque se da entre prestaciones de partes iguales. Y no es accesorio porque no existe la necesidad de otro contrato para que pueda ser celebrado. Y es obligatorio porque existen obligaciones que deben cumplir de parte a parte. Y es nominado porque, porque este contrato viene legislado y definido en nuestra Constitución y también en nuestro Código Civil ecuatoriano. A continuación,
les voy a detallar los requisitos que necesita la permuta para ser solemne. Los requisitos es la capacidad, el consentimiento, el objeto y causas lícitas. Como capacidad, entendemos que para ser capaces debemos ser declarados y conscientes de lo que el Código Civil nos decreta, porque existen la capacidad absoluta y la capacidad relativa, y también, la capacidad tiene que ver con lo mismo que nos dice del contrato de compra-venta, que las personas que no son hábiles para celebrar ambos contratos. El consentimiento nos quiere decir que debe estar libre de consentimientos, entre el error, el dolo y la fuerza. Y también debe expresarse la voluntad de partes para tener un mutuo acuerdo. El objeto y causas lícitas. Nos quiere decir que se puede permutar objetos legalmente establecidos en el Código Civil ecuatoriano y en el Código de Comercio, y también puede ser en la ley mercantil. Como parte de la permuta también tenemos que existen obligaciones de ambas partes. Como primer punto tenemos la entrega y transmisión del dominio de la cosa. ¿Qué nos quiere decir? Que se debe entregar los bienes y en donde la permuta producirá un efecto de satisfacción de dominio. La custodia de la cosa nos quiere decir que debemos custodiar y cuidar la cosa hasta la entrega total de la misma a la otra parte. Tenemos la obligación de saneamiento por evicción. Nos quiere decir que el permutante está obligado a sanar cualquier vicio redivitorio del objeto de la permuta. Por otra parte tenemos la clasificación de la permuta. Puede ser nominados, preestipulados, relativos y contratos de ejecución instantánea. Como nominados tenemos que está regido por un reglamento en donde establece causas, condiciones, requisitos, plazos y consecuencias del contrato. Y es preestipulado porque se pacta en ese mismo momento, entre ambas partes. Y es relativo porque obliga a que las partes suscriban el contrato y hagan cumplir con lo acordado. Y los contratos de ejecución instantánea se dice que son prestaciones de las partes para que puedan ejecutarse un solo acto. A continuación me he dado el tiempo de buscarles un caso, un ejemplo de lo que es la permuta. Suponiendo que yo tengo una empresa en donde yo entrego a otra empresa, hago la entrega de 2 camiones para el transporte de mercancías pesadas, en donde dichos camiones fueron adquiridos por mí en el año 2010, y dicha entrega se realiza a cambio de un terreno anexo a nuestra empresa, propiedad de la empresa a la que entregamos los camiones. En dicho terreno, nuestra empresa quiere construir un aparcamiento para la flota de camiones, en donde posee un valor contable de elementos de transporte y amortizaciones acumuladas de los elementos de los transportes, dando así un valor razonable de $65,000 a mi favor. Y la empresa con la que permutamos, el valor contable en total es de $76,500. Entonces, se trata de contabilizar las operaciones de permutas entre las dos empresas atendiendo a las siguientes hipótesis. Primero, que se lleven a cabo las permutas sin entregas adicionales de dinero, considerando que la permuta es comercial y no comercial después. Supongamos que se lleven a cabo las permutas comercial por nuestra empresa, en donde se exige que la otra le entregue en efectivo $30,000 además de los camiones. También supongamos que nuestra empresa tenía un tercer camión, que se ha tratado contablemente de igual forma a los otros 2 y que se decide intercambiar por unos ordenadores con la otra empresa. Se trata de que contabilicemos dicha operación suponiendo que el valor razonable del camión es de $30,000 y el valor razonable de los ordenadores es de $32,000. El valor razonable del camión
es de $48,000 y el valor razonable de los ordenadores es de $50,000. Entonces, en este caso, intercambiamos camiones por un terreno. Se trata del caso de permutas comerciales, aunque se nos pide que realicemos la contabilización de las permutas comerciales. En el primer supuesto, que nos ocupa relacionado con el intercambio de un terreno por unos camiones con los datos disponibles, la operación podrá ser considerada como comercial. En el caso de las permutas comerciales, como hemos visto, y dado que se dispone como en datos del valor razonable y del valor neto contable de ambos elementos, en donde se realizará la valorización de los mismos. De esta forma se valorará el activo recibido al valor razonable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido. Nuestra empresa recibe unos terrenos a cambio de camiones. El valor razonable de los activos entregados es de $65,000, un valor que es inferior al valor razonable de lo recibido. Por lo tanto, se valorará el terreno a $65,000. Además, daremos de baja los camiones por su valor neto, que es de $80,000, generando una pérdida de $15,000. Y con estos datos, nuestra empresa realizará el siguiente asiento contable para la permuta. Tenemos como asiento terrenos y bienes naturales, elementos de transporte, amortización acumulada de elementos de transporte, pérdidas del inmovilizado material. Por los terrenos entra el debe por $65,000, los elementos de transporte salen por $120,000, la amortización entra por $40,000 y las pérdidas del inmovilizado material entran por $15,000. Por otra parte, la empresa con la que intercambiamos los camiones realizará el siguiente asiento en su contabilidad. Deberá contabilizar la entrada de los camiones y dar de baja el terreno. En este caso, el bien recibido se valora por el valor razonable de lo entregado. En este caso, los terrenos de $76,500 en el límite de valor razonable de lo recibido por $65,000. Se deberá contabilizar los camiones a $65,000 y dar de baja los terrenos por su valor contable. En este caso, se genera una ganancia a favor de la empresa con la que permutamos de $35,000. Como cuenta que entran es elementos de transporte, terrenos y bienes naturales, beneficios del inmovilizado material. Nos entra a nuestra empresa un valor de $65,000 por los elementos de transporte y sale por terrenos y beneficios. Un total de $30,000 más $35,000 de la pérdida de los beneficios, del inmovilizado material. Esto es en cuanto a un ejemplo que les he podido citar. En modo de conclusión puedo decir que como estudiante este tema me ha servido mucho, ya que para mí, para formarme como una futura profesional, me va a servir mucho y didácticamente para poder salvar a muchos clientes que se interesan por ese tema, en donde yo también a mis clientes les haré conocer sobre pautas, características y cómo puede ser solventado solemnemente este tipo de contrato. Gracias.